A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Saludos amigos y amigas, es un placer saludarles. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta nueva entrega de la entrevista de análisis de la realidad de su programa Directo al grano. Estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista de análisis de la realidad. ¿Qué Congreso Nacional tenemos? Ese es el tema que hoy queremos desarrollar y para ello contamos con la presencia del abogado Russell Tomé, reconocido político hondureño, exdiputado al Congreso Nacional, fue funcionario gubernamental, ha ocupado puestos en el Ejecutivo. Agradecemos, abogado, que nos acepte esta plática. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista a la Asociación de Medios Católicos, a Radio Progreso y a usted muy especialmente, distinguido periodista José Peraza. ¿Cómo describe el Congreso Nacional que hoy tenemos, abogado? Entreguistas, vendepatrias mayoritariamente, sin ninguna vinculación a los intereses y anhelos de un pueblo, más sujetos y subordinados, la mayoría de los diputados, a los intereses de grupos económicos, grupos dominantes, intereses partidarios y alejados de lo que la Constitución de la República establece como criterio de un diputado. Que el diputado debe ser un representante de los intereses del pueblo y que en el Parlamento deben de discutirse los problemas del pueblo presentando posibilidades de soluciones a través de el ordenamiento jurídico, es decir, emitiendo nuevas leyes, emitiendo nuevos decretos y llevando armonía y el desarrollo del país. Y no se está haciendo. Abogado, ¿por qué llegamos a tener este Congreso que usted nos ha descrito? Creo, Peraza, que esto surge de la ruptura del Estado de Derecho que se dio con el golpe de Estado el 28 de junio del 2009. Ese golpe de Estado genera, digámoslo, en el tejido de la sociedad hubo una fractura, un quiebre. Los que hemos planteado la necesidad de la construcción de un Estado a favor del pueblo y los sectores de más pensamiento conservador y ultraderecha que se nuclearon para mantener sus privilegios, mantener sus exoneraciones, mantener sus beneficios. Y esos sectores de ultraderecha han logrado mantenerse en el poder y han logrado mantener cuotas de poder y están representados por diputados en ese Congreso Nacional, por gente en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial. Por eso el pueblo hondureño, su forma más fácil de expresar su falta de sentir del Estado es que dice, aquí en Honduras no hay justicia. Es decir, hay ausencia del Estado a favor del pueblo. Abogado, ¿cómo se gobierna en el Congreso actualmente? El Congreso lo controla directamente la bancada del Partido Nacional, lo tiene controlado su diputado presidente con la bancada, genera un control y lo que ha logrado avanzarse en algunos temas, sobre todo en el tema electoral, que es la incorporación del Partido Libre en los organismos electorales, en el Registro Nacional de las Personas y la nueva ley electoral. Estos son temas que se han logrado por la presión del pueblo, por la presión de la comunidad internacional y porque saben que si no se establecen algunas reglas que represente un proceso más o menos transparente, serían no gratos ante la comunidad internacional y ya sabemos lo que pasa a un gobierno que es declarado no grato, que no es recibido por la comunidad internacional, como le pasó a los golpistas en junio del 2009.
Abogado Russell Tomé, ¿es difícil hacer oposición con el control que tiene el actual Congreso Nacional o la oposición ha quedado? Sí, la oposición es compleja porque recuerdes que siempre hay algunas actuaciones o algunas expresiones de algunas personas con frustraciones, desencanto, porque sostener una lucha en oposición por más de una década, como lo ha hecho Libre, requiere estar en convicciones, en principios, en una causa. Hemos planteado el camino de generar una unidad de toda la oposición. No es fácil porque también del otro lado la dictadura aplica el antivalor de Maquiavelo de divide y reinarás, gobernarás. Es un corruptor tremendo. Nadie puede desconocer, y aprovecho los potentes canales de esta Asociación de Medios Católicos para verificar cómo poco a poco ahora tenemos voces calificadas como en los últimos pronunciamientos de la conferencia episcopal, muy bien por estas posiciones que ya envían también mensajes muy claros, con posiciones patrióticas y con posiciones a favor del pueblo. Ante una ausencia que había existido en los años anteriores, la dictadura se iba consolidando y tenía, digámoslo así, en silencio sectores de las iglesias, ha tenido controlado medios de comunicación, sectores sociales, sectores populares, ha cooptado dirigentes de otras fuerzas políticas y por eso ha mantenido al país en esta situación de engaños, de demagogia, de mentiras. Por eso el Congreso actual es un Congreso totalmente obediente a las órdenes que le manda el dictador. Lo que ordena Juan Hernández en la presidencial es lo que cumple el Congreso y lo que cumple la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué ganan los diputados que se someten a ese poder? Muchos beneficios, muchas canonjías, muchos privilegios. Lo que usted tiene que decir, ¿qué sucede con los que somos una voz de denuncia? ¿Qué sucede con los que enfrentamos la dictadura? Bueno, recibimos persecución, acusaciones, ataques, constantemente golpean las imágenes porque ellos tienen el temor de que los pueblos poco a poco van encontrando sus líderes, sus representantes genuinos, y para las dictaduras, para las estructuras fácticas, para los poderes económicos en Honduras, es manejable un país sin liderazgos cohesionados y compactados con el pueblo. Si se mantiene difuso el pueblo, para ellos es fácil de controlar el país. Cuando los pueblos van cohesionándose y van fortaleciendo y van nucleándose en torno a las voces de sus dirigentes, de sus liderazgos, eso es preocupante para las dictaduras. Tenemos el caso, por ejemplo, nuestra mártir Berta Cáceres, una mujer que estaba logrando nuclear en torno a su voz el reclamo por la protección a los recursos naturales, cuencas hidrográficas, el río Huancarque, pueblos originarios. Y así pongo este ejemplo como el caso, digamos, en los luchadores sociales. Pero estamos los luchadores políticos, estamos los dirigentes políticos que interpretamos y elevamos la voz en nombre de ese pueblo que reclama democracia, que reclama un Estado y que reclama justicia. Cuando usted fue diputado, ¿fue tentado por este poder que corrompe? Son corruptores, quisieron ofrecernos a la bancada libre. Recuerden que la bancada libre nos tocó la batalla más fuerte en el 2014, el 2018. Anduvieron insinuando a la bancada para que votaran a favor de la Corte Suprema de Justicia, que al final la pusieron con muchos actos de corrupción. Llevaron a diputados por el tilín, como decía el ahora fallecido dirigente político Pineda Ponce, por dinero. Eso es un acto de corrupción. Nosotros podemos decirle, Peraza, tenemos las convicciones bien arrancadas.
amamos este país, amamos al pueblo. Y además tenemos principios cristianos, entendemos la trascendencia más allá de lo físico, entendemos la trascendencia espiritual y la razón por la cual estamos en este corto camino que es la vida. Por eso queremos dejar para las nuevas generaciones una patria, una nación, una sociedad más justa, con condiciones para que disfruten derechos en las nuevas generaciones, que puedan venir con orgullo a trabajar en este país y generar un buen vivir. Por eso, aunque en algunas ocasiones han querido intentar platicarnos sobre actos señalados con los temas de corrupción, jamás han podido tener en nosotros un espacio, ni un tan siquiera espacio. Somos en ese tema plenamente firmes con el pueblo hondureño. Necesita el pueblo hondureño comprender que habemos muchos, no solo raza, habemos muchos hombres y mujeres de convicciones y que somos totalmente incorruptibles, que estamos firmes con un proyecto popular, con un proyecto de una nación libre, soberana. Sí, abogado, bueno, el control visible del Congreso Nacional es el Partido Nacional y sus actores políticos alrededor de este partido. Pero ¿quiénes son los que mueven realmente los hilos del poder en el país? Verás, lo que mueven los hilos del poder en Honduras y que han controlado el país son las estructuras de poder fácticos, los grupos económicos. Ellos han tenido y han controlado este país, tienen secuestrado el Estado. Ellos se resisten a respetar los derechos del pueblo, porque tradicionalmente se han servido de una clase política abyecta, una clase política servil, una clase política corrupta, sectores y dirigentes de sociales, gremiales, populares también muy proclives, con las excepciones correctas que han existido siempre en toda lucha, pero eso les ha permitido controlar el país. Por eso estos grupos de poder, grupos fácticos, se resisten a un Estado democrático, se resisten a entender que la soberanía descansa en el pueblo, que es del pueblo donde emana el poder, que es el pueblo el que tiene que elegir su presidente, que es el pueblo que tiene que elegir sus diputados y diputadas, que es el pueblo que tiene que elegir sus alcaldes y alcaldesas, que tenemos que, junto al pueblo, definir el Estado que necesitamos, el modelo económico a implementar. Este es el gran planteamiento que ha venido desarrollando Libre y que ha generado tanto expectativa en la población, un planteamiento sustentado en la construcción de un modelo con arraigo en Honduras, un modelo alternativo, un modelo que se diferencia y se aleja totalmente del modelo neoliberal que han impuesto las cúpulas corruptas en Honduras y que únicamente tienen como propósito ellos usufructuar los recursos del pueblo, los recursos naturales que nos pertenecen a todos los hondureños y hondureñas, los servicios públicos, las empresas públicas las desmantelaron, la ENE, el SANA, los ríos, las concesiones, los puertos, y también les interesa muchísimo el manejo del sistema económico porque eso les permite colocar cuantiosas fortunas millonarias a intereses para beneficio de ellos en desmedro del pueblo hondureño. Ese modelo solidario es el que ha planteado Libre, que debe de construirse con todos los sectores. Esa es la voz que ahora vamos a nivel nacional planteando y tenemos como dirigente del partido y como candidata a Xiomara para estar llevando esta propuesta a nivel nacional. Abogado Russell Tomé nos acompaña, reconocido político hondureño y exdiputado al Congreso Nacional. Abogado Russell Tomé, en el actual Congreso Nacional ha habido serios cuestionamientos de distintos sectores porque en su momento fue válida, dicen, hacer sesiones virtuales. A estas alturas
del partido demandan que los diputados vayan y sesionen de manera presente en el Congreso Nacional y ya no de manera virtual. ¿Qué opinión le merece eso? ¿Los diputados deben estar sesionando virtualmente o deberían hacerlo de manera presencial en el hemiciclo legislativo? José Peraza, todos los parlamentos ya de la región están sesionando presencialmente. Es urgente que los diputados sesionen físicamente, presencialmente, que se acerquen a el hemiciclo, a la asamblea, a discutir todos los temas, todos los planteamientos, todos los acuerdos que deben de realizarse y para aprobar las leyes. Es urgente, ya no es válido que digan que están sesionando por Zoom. Usted sabe que por Zoom solo aprieta un botón y le quita la palabra a un diputado, solo aprieta un botón y ya dice que se suspende por tal situación. Si están presenciales, hay también el ojo de ustedes, los medios de comunicación, que es un ojo muy importante para la sociedad. Ustedes generan los caminos de transparencia, de libertad de expresión, de crítica al poder. Ese es un rol muy importante en los medios de comunicación, generar la crítica. Claro, últimamente, porque estamos ante una dictadura, la mayor parte de los medios tiene una línea proclive al régimen, pero los medios de comunicación, su rol más importante a favor de las sociedades es criticar a los espacios de poder. Son los que van generando y señalando los abusos de los gobernantes. ¿Sesionar de manera virtual se pierde la transparencia? Claro. No se sabe cuántos diputados están. Tampoco en esa forma de sesión virtual el diputado no está expuesto a que se le revise cuál fue su votación en determinado tema. Entonces, el diputado es electo por el pueblo. Fíjense qué interesante esto. El diputado no es un funcionario nombrado por la dictadura, por la Corte Suprema, por la Fiscalía o por cualquier estructura o grupo en el país. El diputado lo elige. Ese es el principio. Pero el Congreso, que está predominantemente ahorita representado por aquellos cuadros que los grupos les interesa, entonces los patrocinan, los apoyan, los meten para que lleguen a la Cámara Legislativa. Pero el diputado, el principio es que el diputado tiene que rendir cuentas, tiene que informar de sus sesiones, tiene que decir qué es lo que presentó, cuáles fueron las iniciativas, cómo votó en tal o este o el otro asunto. Por ejemplo, voy a dar un caso que felicito a la conferencia episcopal, el último pronunciamiento en contra de las sedes, que para nosotros ha sido el acto de traición a la patria. Son vendepatria estos que impulsan la sede. Ahí es una de las circunstancias donde usted debe analizar cómo está votando el diputado. Entonces su electorado debe decir, bueno, el diputado Francisco Morazán, ¿cómo votó en este tema de la sede? ¿Los medios de comunicación estuvieron presentes? Sí. Mire, dicen que el diputado sutano de tal, en el caso de las sedes, es un vendepatria porque está a favor de vender la nación, de vender el territorio, de ponerlo como que fuera un mercado persa a la subasta para ver quién ofrece por un pedazo de Honduras. Cuando todos entendemos, los bien nacidos en este país, que la Constitución dice que el territorio es único, uno solo, que sus límites, su determinación, demarcación ya está establecido en la Constitución y que es un deber de todos los hondureños defender esa patria. Y el que membra, entrega o realiza actos y contra esto comete el delito de traición a la patria, que es lo que han cometido esta dictadura. Abogado Russell Tomé, hablando del tema político electoral, es un tema obligado y con usted que también tiene muchas valoraciones alrededor de este tema.
Bueno, ¿por qué es tan difícil que en el país se tomen las decisiones que busquen garantizar elecciones libres, transparentes, elecciones creíbles en el país? La democracia es, en este momento que estoy hablando con usted, la mejor forma en que los seres humanos hemos estructurado para autodeterminarnos, para gobernar, para elegir nuestros gobernantes y para establecer una sociedad en armonía y convivencia. Pero las democracias no se alcanzan tan fácilmente, porque los que tienen poderes, ellos son los principales enemigos de la democracia. Son los que no aceptan que los descamisados, que los descalzos, que los macerados, que los pueblos, que los triturados, que los pueblos originarios, que los hombres y mujeres de a pie sean los que determinen. Usted va a escuchar a estos enemigos de la democracia que dicen que el pueblo es ignorante. El pueblo no sabe por quién va a elegir. Entonces siempre atacan al pueblo, porque desconocen que si hay un gran, altísimo nivel de sabiduría el que se alcanza en la colectividad, la intuición y la sabiduría de los pueblos es de súper nivel, porque los pueblos rápidamente entienden y comprenden lo que les beneficia y lo que les afecta. Rápidamente entienden esa visión de la ideal, de la nación que quiere, el gobierno que quiere, el presidente o presidenta que le gustaría, su estilo de gobernante, cómo debe ser, cuál debe ser el trato más justo. Entonces, ante estas situaciones, ponen trabas. No quieren elecciones limpias, no quieren que la gente llegue tranquilamente a la urna a depositar su voto, buscan el fraude, buscan engañar a través de electores votantes falsos, con tarjeta de identidad doble. Por eso se hizo el nuevo enrolamiento, se depuró el padrón electoral, ahora solo son 5.100.000 votantes. Por eso se quiere implementar la lectura dactilar para que solo pueda entregarle el voto únicamente una vez cuando usted llegue con su huella digital. Por eso se quiere implementar la agenda electrónica, es decir que sí se está impulsando desde el Partido Libre, se está impulsando fuertemente lograr ir construyendo un sistema electoral democrático, transparente, limpio. No se va a alcanzar de la noche a la mañana porque en Honduras somos conocidos mundialmente como las elecciones de estilo Honduras, porque aquí ha habido una cultura de fraude, hay una cultura de la antidemocracia. Yo decía, espérate, se lo voy a decir, está tan metido eso que necesitamos desmontar ese antivalor en toda la sociedad, explicarle al niño en los gobiernos escolares que puede elegir y que hay un periodo para el cual va a desempeñar su cargo y que después puede darle espacio a otro, explicarle a los de los patronatos, explicarle al sacristán, explicarle al de los grupos gremiales, a los sindicatos, a los gremios, a los clubes deportivos, porque si no, lo que usted ve en el tejido de la sociedad es que hay una cultura de antidemocracia que el que llega a un cargo no quiere. Es soltar esos cargos, no quiere generar espacio. Y eso es lo que tenemos que revertir y construir cultura democrática. Por eso usted me pregunta por qué es tan difícil, porque ese es un valor que hay que cultivarlo, que hay que educarlo y que hay que formar. De cara a las elecciones generales de noviembre, ¿qué acuerdos hay entre Libre, liberales y nacionalistas? El Partido Libre, el acuerdo que tiene es luchar porque las elecciones sean limpias y transparentes, para que se le aprobara al CNE el presupuesto que ayer se otorgó y que pueda adquirir los equipos, que se le den las atribuciones que corresponden al Registro Nacional de las Personas. Libre está impulsando el cumplimiento de la ley. Nosotros queremos elecciones limpias, nosotros queremos que sea el pueblo el que en la urna elija a sus gobernantes. ¿Cómo califica usted las actuaciones del Consejo Nacional Electoral hasta ahora? Bueno, las dos mujeres muy valientes.
muy extraordinarias las actuaciones de Ana Paola Hall y de Rixi Moscada. Muy, pero muy patrióticas, de mucha esperanza, de mucho compromiso, de querer hacer las cosas bien, de separarse de las actuaciones tradicionales que han llegado a validar la antidemocracia y los antivalores, los anteriores, acomodados, tan acomodados que estuvieron hasta que llegó Libre. Después de este golpe de Estado se lograron remover, si no, esos iban a estar generaciones ahí en esas sillas, porque eran los cuadros mandaderos serviles y que hacían lo que les ordenaban para hacer los fraudes en los procesos electorales. Así que muy valientes las posiciones de estas dos concejales y hay una esperanza. Yo exhorto al concejal también, Kelvin Aguirre, que es un abogado joven, que ojalá que pudiera hacer equipo con ellas y que ese Consejo Nacional Electoral enviara un mensaje al país de que sí hay hondureños que pueden hacer las cosas correctamente, sustentado en la Constitución, sustentado en los principios, sin sectarismo, sino que con la visión de Honduras, con la visión del pueblo hondureño, con la visión de patria. Juan Orlando Hernández dice que no correrá por la presidencia. Sus declaraciones desaparecen el fantasma de una posible participación de él en este proceso electoral. A él nadie le cree. Él tiene un problema grave. Él tiene un problema de credibilidad. Lo que él dice, nadie le cree. Porque le pasa lo de la fábula, que mintió tanto que ahora ya nadie le cree. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, la oposición, es organizarnos fuertemente para prepararnos para todos los escenarios. Quiero decir que estas dos concejales enviaron un mensaje muy fuerte. Ellas ya se pronunciaron que no hay ninguna posibilidad de inscribir para una reelección a Juan Orlando Hernández, que eso es un delito de traición a la patria y que la Constitución no lo aprueba. Ellos se pronunciaron y esa resolución del CNE es una resolución vigente. O sea que él no podría, mientras ellas estén ahí, no podría ser inscrito, no lo podrían inscribir. Pero como esta es una dictadura, lo que hay que hacer es estar atentos, pueblo, a fuerzas políticas de oposición. Nosotros como partido estamos muy atentos y Xiomara, como candidata, estamos a nivel nacional preparando todo el brazo político que es el Partido Libre, el brazo del pueblo, para estar listos para este proceso electoral del 28 de noviembre y lograr obtener el mandato popular. Y cerramos esta entrevista, abogado, consultándole en ese ambiente electoral que es de bastante incertidumbre, hay que decirlo. ¿Qué responsabilidad en medio de esta incertidumbre asume el Partido Libre, su partido? ¿Qué responsabilidad asume? ¿Cómo están ellos también ustedes aportando a este nivel de incertidumbre que vive Honduras? Estamos a 116 días de las elecciones. El Partido Libre ha venido trabajando fuertemente, acompañando al pueblo, porque este es un proceso popular, este es un proceso revolucionario, un proceso en las calles, un proceso ahora introduciéndose en la institucionalidad, y es un proceso que lleva una causa, que es generar condiciones de democracia en el país y conducir el Estado para implementar un modelo de desarrollo en Honduras que le dé respuestas a los problemas del pueblo, tomando decisiones de fondo, tomar medidas de cambio, los problemas, pero los temas estructurales, no parchos, sino que medidas que sean la refundación del Estado y la implementación de un modelo de desarrollo. Libre ha venido dando certidumbre, es el partido que le envía una esperanza al pueblo hondureño de que por la vía política vamos a poder rescatar la patria. Libre ha sido la esperanza del pueblo de lograr, a través del camino dialéctico político, derrotar la dictadura, derrotar el pensamiento de ultraderecha y presentar en Honduras un pensamiento democrático progresivo con
énfasis en el apoyo a los pobres, erradicando la pobreza, impulsando el desarrollo de las MIPYMES, generando condiciones para la inversión privada, desarrollando oportunidades para los jóvenes, para las mujeres, para los adultos, programas para los de la tercera edad, becas, todo una implementación de desarrollo para el país. Eso es lo que Libre ha venido planteando por más de una década. Abogado Russell Tomé, muy agradecidos, muchísimas gracias por habernos brindado este espacio para platicar con usted sobre estos temas políticos, que sin duda vendrán muchos más espacios para tener más oportunidades de poder dialogar con usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Peraza, y un saludo a Radio Progreso y a la Asociación de Medios Católicos de Honduras. Muchas gracias por la entrevista. Saludos. Buenas tardes. Gracias. Él es Russell Tomé. Agradecemos sus aportes en este análisis de la realidad. Unos breves mensajes. Ya regresamos con la reflexión bíblica en este espacio de Directo al Grano. Desde Radio Progreso y el ERIC compartimos con ustedes esta reflexión sobre la realidad desde nuestra fe. Mi nombre es Leticia Castellanos y el enfoque de fe de esta semana se titula A propósito de leyes y de legisladores. Al atardecer ustedes dicen, habrá buen tiempo porque el cielo está rojo y encendido. Y por la mañana, hoy tendremos mal tiempo porque el cielo está rojizo hacia el este. ¿Saben pues interpretar los aspectos del cielo y no saben interpretar las señales de los tiempos? Mateo 16, 2, 3. Quienes tenemos fe en el Dios que se encarnó en Jesús de Nazaret y la vivimos dentro de la misión de la Iglesia, estamos convocados a descubrir y escudriñar los signos de los tiempos a través de los cuales se hace sentir la presencia liberadora de Dios. Los signos no hay que buscarlos lejos de nuestra realidad, fuera de la historia. Los signos de Dios se encuentran dentro de la vida diaria, en los diversos acontecimientos. En la actual coyuntura, la Iglesia está llamada a iluminar desde la fe y desde el análisis crítico la realidad para escudriñar los verdaderos intereses que se mueven detrás de las decisiones que se están tomando en el país, muchas veces con argumentos apegados a derecho. La mayoría de los medios de comunicación suelen transmitirnos el sentir de quienes tienen el control de las decisiones y casi siempre escuchamos que sus palabras se basan en la búsqueda del bien. Hablan de honradez, de transparencia, de amor a la patria, de ser cumplidores de la ley. Sin embargo, ¿qué hay detrás de las palabras? ¿Cuáles son las verdaderas motivaciones de quienes actualmente ostentan altos puestos públicos? Nuestro sistema político se sostiene en lo que llamamos el Estado de Derecho, en el cual se afirma que ninguna persona está por encima de la ley y ante la ley todos somos iguales. Sin embargo, estas formulaciones no tienen sustento en la realidad. De las palabras a los hechos hay una enorme distancia. Aquí se engaña el que quiere. Aunque se hablen muchas cosas jurídicas hermosas, la ley está subordinada a la política y particularmente a los políticos, en el marco de la ley del más fuerte. Y esto es fuente permanente de corrupción e impunidad. El compendio de la doctrina social de la Iglesia nos dice con claridad que, y citamos textualmente, la corrupción política es una de las más graves porque traiciona al mismo tiempo los principios de la moral y las normas de la justicia social, compromete el correcto funcionamiento del Estado, influyendo negativamente en la relación entre gobernantes y gobernados, introduce una creciente desconfianza respecto a las instituciones públicas, causando un progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y sus representantes, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia 411. Transparencia y honestidad los necesita nuestro país en grandes dosis,
y solo si crecemos en conciencia ciudadana, las vamos a exigir y a lograr. La búsqueda del poder para usarlo en beneficio de ventajas personales y de grupos privilegiados es un problema muy grave que la Iglesia debe contribuir a hacer frente. La práctica política y administrativa de los grandes funcionarios públicos es la propia de la tentación de los hijos de Zebedeo, del que nos habla Marcos 10, 42-44. Buscar los primeros puestos para dominar a otros. La lógica del poder lleva a la autodestrucción y a la pérdida del rumbo común. Por ello, la Iglesia ha de cuidar la identidad de su misión. La Iglesia ha de dar señales inequívocas de estar desprendida de la lógica del poder y dar testimonio inequívoco de que es la dignidad humana y el bien común los criterios que conducen su misión. Lo que ha de mover a la misión actual de la Iglesia es su opción por los pobres del país, en plena sintonía con lo que dicen nuestros obispos en su documento de Aparecida. La opción preferencial por los pobres es uno de los rasgos que marca la fisonomía de la Iglesia latinoamericana y caribeña. Documento de Aparecida 391. Esta opción por los pobres no es por asuntos morales ni como resultado de un análisis sociológico. Es resultado de nuestra fe en un Dios que se ha encarnado en la humanidad por medio de Jesucristo. Nuestro país necesita justicia y equidad. Es importante una legislación para que haya democracia, se fortalezcan las instituciones de justicia y se garanticen elecciones en las cuales se respete la voluntad de cada uno de los votantes. Pero si no hay un compromiso por la justicia y la equidad, cualquier instrumento jurídico acaba al servicio de los más fuertes y ejerce su peso sobre los más débiles, justo la sospecha y los peligros que revolotean en las actuales decisiones del Congreso Nacional. Buscar el reino y su justicia es la misión del cristiano. Esa es nuestra fe, y en la práctica de la justicia que atiende el clamor de los oprimidos, ponemos nuestra esperanza y todo nuestro compromiso eclesial. Muchísimas gracias al abogado Russell Tomé. Él es dirigente político hondureño, ha estado con nosotros en este espacio de análisis de la realidad. Gracias a ustedes, amigos y amigas. Le invitamos para que continúen en la sintonía de su radio favorita. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí. Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.